¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Eh, Hoy es 27 de abril y esta aportación es en conmemoración del Día Mundial y Nacional para la prevención y atención de niños y jóvenes con quemaduras. Esto es algo que me parece de la mayor importancia, que cada uno vayamos sumando nuestro grano de arena desde el punto de vista no solamente de atender los casos de una manera expedita, apropiada, en cualquier lugar del país en donde esto ocurra, que desafortunadamente es algo muy frecuente, sino también de darle mucho peso a algo primordial que es la prevención. Y la prevención se basa fundamentalmente en la educación para la salud y en la promoción de la salud. ¿Qué es lo que tiene que saber la población? Bueno, primero que nada, que todos los que de alguna manera tenemos trato con niños y jóvenes podemos contribuir teniendo presente que existe la posibilidad también de que ocurran accidentes que pueden ser muy graves, poner en riesgo la vida de los pacientes y que tienen consecuencias no solamente en el paciente, sino en el contexto. Se habla de una analogía muy interesante en la que hay un estanque de agua en donde cae una gota y el agua que está tranquila genera ondas expansivas. La quemadura que sufre un niño, un adolescente, tiene repercusiones no solamente en el cuerpo del paciente, sino tiene también consecuencias en la familia, en el lugar en donde viven, el barrio, el edificio, la colonia, el pueblo, etcétera, y más allá a veces. Entonces, no tomar en cuenta que, por ejemplo, las consecuencias del que se llama estrés postraumático, es decir, todas las consecuencias psíquicas en la mente que ocurren en el niño o en el joven, pues también los tienen los padres, los cuidadores, la mamá, los tíos, los abuelos, los que son responsables de esos niños, de esos casos, e inclusive afectan al entorno. Entonces, esto es algo que es muy importante a tomar en cuenta y lo que ha llevado a que algunos planteemos que las quemaduras son un ejemplo por excelencia de una enfermedad que debe de ser abordada desde el punto de vista no solamente de salud pública, sino de salud colectiva. Esto ya es una cuestión más desde el punto de vista teórico y más del ámbito de investigación, pero creo que también es importante mencionar la importancia de este fenómeno. Para concluir, en este día 27 de abril, que se conmemora o se hace un llamamiento a la prevención y a la atención de los niños con quemaduras, me parece muy importante tener en cuenta que aun cuando las quemaduras son afortunadamente en su gran mayoría accidentales, no son en su gran mayoría intencionales, aún así también tienen relación con situaciones del contexto. Hacinamiento, vivir en cuarto redondo, en donde es cocina, dormitorio, el lugar en donde se preparan los alimentos para vender en el puesto ambulante o las velas para vender más tarde en un mercado, etc. Esto hace que el riesgo de que se quemen los menores sea mucho más alto. Otra cuestión es que esa regadera, que a lo mejor nos parece muy simple y soñamos con tener algo mucho mejor, es un privilegio.
millones de personas en este país de pobres, reconocido por el propio gobierno y por los expertos en esto, en el estudio de la pobreza en el mundo y en México, no tienen regadera, por lo tanto calientan el agua y esto también conlleva un riesgo. Otro factor muy importante es el desconocimiento, vamos a decirlo así, para no usar el término ignorancia, que al final es lo mismo, pero puede tener alguna connotación que no es la que yo quiero comunicar, pero el desconocimiento de que la piel de un niño, sea un bebé, un niño en edad preescolar o escolar, un niño preadolescente, es, vamos a decirlo de una manera entendible, infinitamente más delgada y frágil comparada con la del adulto. Es decir, si como adultos nos exponemos a agua caliente, probablemente tengamos dolor, a lo mejor alguna ampolla cuando mucho y nos dejará una cicatriz, pero nunca llega a tener la profundidad ni la extensión que ocurre en los niños. En los niños la exposición a líquidos calientes, que es la causa más frecuente, o al fuego directo en cualquiera de sus formas, que puede ser pirotecnia, o puede ser también una fogata, o puede ser, hay tantas causas, electricidad que es muy destructiva, destruye mucho los tejidos y no es visible, en fin, todas las diferentes causas de aumento de la temperatura que destruyen tejidos y que eso es en esencia una quemadura, son devastadores en menores de edad en comparación con el adulto. Entonces, saber esto, compartir esto antes de que ocurra es muy importante. Por supuesto que quienes han sufrido las consecuencias de una quemadura en sus hijos, en sus nietos, sobrinos, pues no les estoy diciendo algo que no hayan vivido, pero mucha gente no lo sabe. Entonces, este es el mensaje de un tanto que se puede hablar y pues reiterar que es necesario que desde una perspectiva de tener una infancia, una niñez sana, plena, feliz, incluye también el que como padres, como adultos responsables de niños y jóvenes, como maestros, como médicos y también las autoridades y los medios de comunicación, es decir, todos como sociedad, contribuyamos a que haya menos accidentes y uno de los accidentes más importantes que tiene impacto en el niño, en el entorno a muy largo plazo, ¿sí?, son las quemaduras. Entonces hay que hacer todo el esfuerzo y finalmente también comentarles que una diferencia primordial entre las quemaduras en niños y en adultos es que en los niños se agrega el factor de que ellos están en crecimiento. La piel no se elonga o no tiene esa misma capacidad de estirarse, vamos a decirlo, de esa manera que el resto del cuerpo. Entonces, aparte de lo estético, que por supuesto que es importante, y si no lo es cuando son pequeños, conforme crecen, claro que lo es, se agrega el factor funcional. Quemaduras en muñecas, en dedos, en el cuello, en fin, pues tienen el problema adicional de que requieren luego procedimientos de rehabilitación, de cirugía plástica y de otras medidas que están encaminadas a disminuir las consecuencias de algo que podría y debería ser prevenido. Muchas gracias por su atención y pues hay que seguir trabajando en cualquier ámbito en el que estemos por esos niños, por esos jóvenes, por ese futuro de nuestro país. Muchas gracias. Gabriel Pérez, médico pediatra, doctor en Ciencias de Salud Colectiva y más de 7 años de experiencia atendiendo pacientes con quemaduras en el Hospital Pediátrico de Tacubaya. Gracias. Buena tarde.